Vamos a tener el mensaje. Hoy tenemos ganar almas. Cada primer y tercer domingo de cada mes en la tarde queremos animarles a salir a ganar almas. Entonces, este es un esfuerzo extra, ¿verdad? Y a veces es un poquito cansado y uno ve el sol cómo está y el cansancio y cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad? Pero yo espero que se anime poder salir a ganar almas y ser de bendición y poder pensar en los demás. Vamos a pedirle a los niños que salgan a su clase con mi esposa. Van a tener un tiempo ahí los nenes, unos 5 niños. Y nosotros vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 13, hermanos. Acuérdense que los servicios, cuando tenemos ganar almas, son un poquito más cortos. De manera que salgamos alrededor de las 5 de la tarde a ganar almas un ratito y que Dios nos use, ¿verdad? Un tiempo para hablar a otros del Señor Jesús. Entonces, 1 Corintios capítulo 13. Hay un versito que quiero que en esta tarde atendamos. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Sí? Bueno, 2 personas, amén. Los demás, búsquenlo, por favor. Espero que pronto lo puedan encontrar. Primero los Corintios 13, ¿ya lo tienen? Amén, ahora sí. Versículo 11, vamos a leerlo todos juntos. ¿Cómo dice? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Yo quiero compartirles algo acerca de dejar ser niños, dejar de ser niños. Vamos a orar. Señor, todos los que estamos aquí anhelamos escuchar algo que pueda llenar nuestro corazón, que pueda hablarnos a nuestra vida. Y tú sabes cómo viene el corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada joven. Y te ruego, Padre, que tú nos ayudes a cachar lo que tú tienes para nosotros. Porque si tú no nos alimentas con tu palabra, ¿cómo vamos a poder tener ánimo para vivir nuestra fe esta semana? Ayúdanos, Señor. A veces que nos cuesta trabajo entender cómo tú piensas, cómo tú quieres que pensemos. Pero ayúdanos a entender lo que quieres que nosotros hagamos para crecer espiritualmente. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, una de las cosas que el Señor Jesucristo quiere para su vida es que poco a poco dejemos de ser niños espirituales y que podamos madurar en nuestra fe. Todo cristiano cuando recibe a Cristo es llamado bebé en Cristo, ¿sí o no? Así lo dice Pablo, ¿verdad? Bebé en Cristo. Así que no es pecado ser bebé en Cristo. Yo creo que es pecado más bien quedarse bebé. ¿Sí me explico? Entonces, el corazón de Dios es que cada uno de nosotros dejemos de ser niños espiritualmente. Y en la Biblia hay varias ocasiones donde al menos el apóstol Pablo y el apóstol Juan nos hablan del crecimiento espiritual, pero comparándolo con la edad física. Por ejemplo, el apóstol Juan, no lo busque, pero en 1 de Juan 2:12, él pensando en esto del crecimiento espiritual, fíjese cómo habla Juan. Él dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y yo creo que parte de crecer espiritualmente es vencer al maligno, o permanecer en la palabra, o conocer personalmente de manera muy profunda al Señor. Entonces son rasgos de madurez espiritual. Ahora, la madurez espiritual no se puede adquirir con la edad que tenemos física, ni tampoco con el tiempo que tenemos como cristianos en la iglesia.
podría usted tener muy poquito tiempo y mostrar madurez. A mí me impacta, por ejemplo, jóvenes, cuando tienen 20, 21, 22, son muy jóvenes para mi gusto. A los 20, 21, hermanos, me daba vergüenza, hermanos. Todavía no tenía cerebro, hermanos. Ya después lo encontré en alguna parte, ¿verdad? Pude comprar uno y me lo puse. Pero a los 21 como que no estaba bien orientado, todavía no sabía qué iba a hacer de mi vida. Pero a mí me sorprende en algunas iglesias jóvenes de 20, 21, 19, 22, bien orientados, queriendo servir a Dios. Algunos hasta se van de misioneros. Un misionero que yo respeto mucho, que ya partió con el Señor, mis papás lo conocieron, el pastor Harold de Bilvis. Él partió con el Señor, no sé, como de 85 más o menos. Y el pastor varias veces habló conmigo. Yo era un jovencito, yo tenía 20 años. Y él bien tranquilo, él se acercaba a mí y me decía: ¿cuántos años tienes? Yo le decía: 19, pastor. A los 19 yo me vine a México a ser misionero. ¿No quieres servir a Dios? Así hablaba, ¿verdad? Y yo decía, 20 años, y él ya siendo misionero. A los 20 años yo ni siquiera estaba seguro de que iba a servir a Dios o no. Él a los 19 años ya estaba entrado en el ministerio, ya sirviendo a Dios como misionero en México, y plantó varias iglesias. Y yo me doy cuenta que la madurez espiritual no depende de cuántos años tienes, depende de que uno quiera de verdad crecer y obedecer al Señor y hacer lo que Él quiere que hagamos. Ahora, hermanos, en el caso del apóstol Pablo, cuando él habla del asunto, él dice de otra manera un poquito más contundente, ¿verdad? Y él dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y todos como adultos, físicamente hablando, entendemos qué es un niño y cómo se comporta un niño y cómo uno va dejando algunas cosas. Bueno, algunos, ¿verdad? Algunos tendrán 40 años y todavía son hijos de mami y quieren que su mamá les haga todo, ¿ah? Pero bueno, de vez en cuando, pero más bien, pues regularmente la edad va enseñándonos un poco de madurez física. Entonces Pablo usa ese ejemplo de la madurez física para decir: yo era niño y hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ya maduré, dejé lo que era de niño. Entonces por eso es que el mensaje de esta tarde es: dejemos de ser niños. Y no me refiero a lo físico, sino a lo espiritual. Ahora, el apóstol Pablo dice tres grandes características acerca del crecimiento espiritual y que quiero ver en esta tarde. Pero yo pensaba que es una bendición ser grande, ser maduro. No estoy diciendo que sea súper maduro, estoy diciendo que cuando buscamos ser maduros en la fe, es una bendición. Por ejemplo, los niños, a mí me gustan mucho los niños, son personitas muy tiernas, ¿verdad? Luego mi esposa y yo escuchamos qué dice Yadni, y lo dice, no sabe hablar, pero lo dice de tal manera que uno se enternece su corazón, ¿verdad? Hace mucho calor, dice, ¿no? Y se echa sus frases, y así todos los niños, ¿verdad? Dicen frases bien bonitas, bien tiernas. O luego Ariel, ¿verdad? Dice algo y le digo: ¿cómo dijiste? Y ya la escuché, pero yo quiero que lo diga otra vez porque se escucha tierno, ¿no? Entonces, dicen cosas con ternura. Los niños son muy sensibles, son muy honestos, son muy energéticos, y es bien bonito pasar tiempo con los niños. Pero los niños no pueden hacer ciertas cosas. Un niño no puede manejar un coche, un niño no puede confiársele un servicio a Dios, un niño no puede preparar una hamburguesa. Mis hijas no se pueden acercar a la estufa y no pueden cocinar algo especial, no pueden hacer algo grande. Son niños, pero no pueden hacer algo grande. Ahora, ser adulto es de mucha bendición porque crecemos en libertades, pero crecemos en capacidades y podemos hacer más cosas. Y espiritualmente también, hermanos, uno va creciendo, va madurando y puede hacer más para su Señor. Por ejemplo, ¿quién escribió la Biblia? Adultos. ¿Quién construyó las hermosas 8 maravillas del mundo? Adultos. ¿Quién creó el Facebook? Un adulto. ¿Quién murió por nuestros pecados? Jesucristo siendo adulto. ¿A poco Cristo no pudo haber muerto a los 10 años de edad por nosotros? Posiblemente, pero ¿por qué a los 33 años específicamente? No lo sabemos, aunque yo creo que es la edad perfecta. Yo pensé que después de los 33 mi vida va para abajo,
Y se ha cumplido, hermanos. Después de los 33 años uno empieza a chochear, decimos, ¿verdad? Ya empiezan a fallarte, que el corazón, que las vías urinarias y no sé qué tanto, ya te duele la cabeza, y que el azúcar, y que la sal, y bueno, todo empieza, ¿verdad? Un pastor dijo que si a los 30 años no te duele nada, es que estás muerto. Porque ya a los 30 te empieza a doler, ¿no? Que aquí, que acá, y allá, y te suenan las balatas, te suenan los frenos, todo te suena, ¿verdad? Entonces, pero es una bendición ser adulto, porque se pueden hacer más cosas. Y en la vida espiritual, Dios quiere que usted sea un adulto, espiritualmente hablando, hermanos. A todos nos cuesta, pero Dios quiere que nos comportemos como adultos espiritualmente. Ahora, ¿qué hace un adulto a diferencia de un niño espiritual? Hay diferencia. Por eso Pablo dice, 3 maneras en que se diferencia un niño de un adulto. Número 1, la manera de hablar. Número 2, la manera de pensar. Número 3, la manera de juzgar. Qué interesante. Hablaba como niño. ¿Cómo hablan los niños? Me acuerdo, mi mamá cuenta mucho que una vez mi hermano Bernardo de niño era bien peculiar, ¿verdad? Y luego en una ocasión mi mamá llevaba a Bernardo en el micro, y entonces Bernardo se le queda viendo un muchacho con aretes. Y dice, mamá, ¿por qué ese niño tiene aretes? Y le dice, no, mamá, es que mira, ese niño es una niña. Luego dice, y mi mamá ya no sabe ni dónde meterse de la vergüenza, ¿no? Cállate. No, sí, es una niña, ve sus aretes. No, cállate. Igualmente mis hijas luego preguntan a algunos hermanos cosas, y yo digo, ay, Ariel, be quiet. Ariel, no digas, no. Porque luego ella pues se le hace natural preguntar cosas, pero a veces son cosas insensibles, ¿no? Entonces los niños son insensibles, los niños hablan aunque sea inapropiado, ¿sí o no? Y también hablan sin pensar, y un adulto es prudente, o se espera que sea más prudente. Y precisamente alguien que es más espiritual aprende a hablar de una mejor manera. Por ejemplo, cuando enfrenta a un cristiano maduro un problema, debe aprender, saber qué hablar y qué no hablar. O cuando alguien te provoca, tú debes de buscar madurez, de saber cómo no sulfurarte y cómo responder. La manera de hablar es muy importante. Yo siempre he dicho que la manera en que una persona ora me enseña cómo es su corazón. Yo analizo, cuando alguien ora, yo analizo qué ora, por qué lo ora, qué pide, qué dice, qué agradece, porque eso muestra madurez o inmadurez, depende cómo ora. ¿Sí ven? Entonces la manera en que usted habla muestra cómo es su madurez. Por eso uno debe de ser pronto para oír y tardo para hablar, dice la palabra de Dios. Es más, una persona callada puede ser tomada por más sabia solamente por no hablar, aunque no sea muy sabia en realidad. ¿Sí ven? Así dice el proverbio, ¿no? Que cuando una persona es reservada, muestra más sabiduría que una persona que habla mucho. ¿Sí? Entonces, su manera de hablar debe de pulirse con el tiempo. ¿Sí? Muchos ancianos son muy cuidadosos al hablar por toda la experiencia que ellos tienen. Entonces, usted si quiere buscar madurez en su vida espiritual, tiene que aprender cómo hablar. Hermanos, yo he visto que muchas veces como cristianos, algunos cristianos no son nada prudentes y dicen cosas así. Había un hermano que antes teníamos las ofrendas, no en el ¿cómo se llama? En el arca, sino en un canastito. Y pues luego en la iglesia le pedíamos a algunos varones que tomaran el canasto y pasaran el canasto. Y había un hermano que no conocen ustedes, pero que él pasaba y agitaba el canasto y ¿qué no va a dar, hermano? y uno, trágame tierra, qué vergüenza. O sea, de por sí el asunto de las finanzas es un asunto delicado. Y el otro así quitado de la pena, ¿qué no va a dar? Entonces, hay gente así, hay gente en todas las iglesias. Es más, posiblemente usted esté hasta pensando en un cristiano ahorita que dice, ay, este hermano es bien impertinente, esta hermana dice cada cosa. ¿Sí o no? Y sí, hay así gente que habla y que dice, hermano, ten más cuidado.
Le voy a decir algo, hermano. Muchas de las heridas de los hermanos de las iglesias son por un hermano imprudente que dijo algo que no debe haber dicho y le lastimó. Y luego viene al pastor y me dice esta situación y digo, hermano, lamento que haya pasado eso, pero le animo a que usted perdone y pues déjelo ir. La verdad, hermano, es que sí, yo sé que esa persona es así, hermano. Déjalo ir, hermano. Entonces, pero eso lo provoca una persona que es inmadura, ¿sí? Entonces, sea muy cuidadosa. Entre damas entre damas hay que tener mucho cuidado. Las damas tienen que ser muy cuidadosas entre damas, ¿verdad? Es bien difícil. Bendito el Señor, no soy mujer, sino tenía tantos problemas con tantas hermanas, ¿no? Porque yo no he aprendido el arte de hablar a una hermana, ¿verdad? Y uno debe tener mucho cuidado. Y entre ustedes, hermanas, saben que tienen cuidado. Déjenme poner un ejemplo. Los hombres no van a entender eso. Pero yo a un hombre le puedo decir, te ves cansado, hermano. Y el hermano va a decir, sí, pastor, me estoy desvelado. Pero si yo le digo a una mujer, se ve cansada, hermana, ¿qué le estoy diciendo? Que se ve mal, exacto. Entonces hay cosas que un hombre no le puede decir. Una vez yo le dije a una dama eso, y una hermana me regañó, estás mal. Y yo, ¿qué hice? Es que nunca le puede decir a una mujer que se ve cansada, que le está diciendo que se ve fea. Ah, ok, perdón. pero uno, o sea, es nuevo, o sea, uno no sabe. Jóvenes ya saben el tip, ¿verdad? Nunca le digas a una mujer que se ve cansada, porque le estás diciendo otras cosas. Pero pues luego no despierta el amanecer en la cabeza de algunos, ¿ah? Entonces hay que tener cuidado. Un niño no habla como adulto, pero un adulto debe de dejar algunas cosas de niños. Entonces, sea sabio al hablar. Cuando usted hable con sus hijos, sea muy sabia, sea muy sabio. Cuando usted hable con otros jóvenes, cuando hable en el trabajo y vaya a dar testimonio, la Biblia dice que nosotros debemos de dar defensa de lo que cuando una persona nos pide razón de la fe que hay en nosotros. Entonces uno debe de responder no sulfurado, no enojado. Uno debe de responder y dar respuesta sabia cuando alguien nos cuestiona de nuestra fe. Entonces uno debe de hablar como adulto. Espiritualmente usted debe de pulir mucho su manera de hablar. ¿Se ve? Yo francamente, en mis años pasados de pastor más joven y de predicador más joven, luego hubieron frases que yo decía y que luego mi esposa me corregía, o a lo mejor un hermano o una hermana me decía, pastor, usted dijo esto y se oyó bien feo. Y yo, híjole, está bien, hermano, gracias. Pero porque luego uno trae sus frases y a lo mejor algunas frases no son muy bonitas, ¿no? Entonces, y de la misma manera hay ciertas cosas que tal vez usted las dice sin pensar y puede lastimar a alguien. Y a veces no nos damos cuenta porque la gente no nos lo dice, pero es posible que alguna persona se vaya de la iglesia por algo que usted dijo. Las palabras hieren y por eso debe tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas, ¿vale? Entonces cuide mucho su manera de hablar. Ahí se ve la madurez. Número 2, también la manera de pensar. Ese es más difícil, hermanos, porque cambiar la manera de pensar de un cristiano es muy difícil. Especialmente si usted conoció de Cristo ya adulto, usted ya trae su chip educado por décadas y entonces de repente usted conoce al Señor Jesucristo y es bien difícil cambiar su manera de pensar, ¿no? Entonces, un niño no piensa como adulto. ¿En qué piensa un niño? En divertirse. Entonces cuando un cristiano dice, es que la predicación estuvo medio aburrida, eso es un niño cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano maduro no busca que sea entretenido. Yo me echo chascarrillos, hermanos, pero no me lo echo para usted, me lo echo para los que son muy nuevos, para que entre la palabra de Dios. Pero usted no debería de ver a ver cuántos chistes echó el pastor y cuál estuvo bueno y eso fue lo que se me quedó en mi corazón. El chiste del pastor, ¿eh? Estuvo bien bueno eso que dijo el pastor del hermano de Bernardo y lo que dijo, y sí es cierto que a mí, no, eso no es lo importante. Pero a veces uno se queda con esas cosas, porque uno está pensando en qué es lo entretenido de la predicación. Usted debe de cambiar su manera de pensar, no busque lo divertido. Un niño piensa lo que es divertido. Un niño piensa en sí mismo nada más, ¿sí o no?
Entonces, yo a mi hija Ariel yo le trato de enseñar, tienes que aprender a pensar en Yadni, porque ella piensa en ella, pero es una niña de 7 años. Entonces, yo le trato de enseñar a ella, es que tienes que aprender a saber cómo tratar a Yadni. Porque Ariel luego pues, hace lo que hace y luego ahí va la otra, y va atrás de ella y sopas ahí, aterriza a la otra. Yo le digo, Ariel, es que tú tienes que pensar, porque ella va a hacer lo que tú haces. No puedes tú nada más hacerlo porque tú quieres hacerlo. Tienes que pensar en tu hermana. Entonces, ¿qué hace un niño? Piensa solo en sí mismo, ¿sí? Y también un niño no piensa en sus actos, no piensa en las consecuencias, ¿no? No sé si a usted le pasó que quiso ser Superman y se paró desde quién sabe dónde y quiso brincar sintiéndose superhéroe y pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez me sentí Superman y ¿se acuerda de esos? ¿Cómo se llaman? Era como un cubo de tubos. No sé cómo se llamaba. ¿Ves? O sea, muchos tubos así y hacían un cubo y uno estaba ahí dentro y subiéndose, ¿no? Antes había de esos, además de la resbaladilla. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Ah? Como telaraña, sí, era como un cubo así de muchos tubos. Y uno se sube hasta arriba y yo me sentí Superman. Entonces brinqué y cuando caí de rodillas e hice esto. Y con mi rodilla me di en el ojo. Entonces, o sea, ¿quién me manda a estar brincando? No, pero bueno, no sé si conté de esta anécdota, la conté en el colegio bíblico, pero en una ocasión, yo creo que tiene unos, no sé, tal vez 10 años, y me encontré en mi casa un alambre que es soldadura, un alambre que uno puede romper con las manos. Y yo lo vi y dije, órale, estoy bien fuerte. De estaño, creo que es, ¿verdad? Y uno lo arrancaba con la mano y yo dije, está bien bueno. Y me salí a la calle y empecé a jugar, a aventarlo, a romper. Y en una de esas ocasiones lo aviento hacia arriba y cuando llega al cable de alta tensión, lo que hace es ¡zin! Como si fuera como una espada de esos de Star Wars. Y me gustó cómo sonó. Así que agarré más cachos de 1 metro de estaño y los aventaba y ¡zin! ¡Zin! Y así los dividía, los partía, ¿verdad? ¡Zin! Pues 10 años, o sea, ¿quién va a pensar? Pero bueno, por eso yo le dije, yo hasta los 20 años conseguí cerebro, hermanos. Entonces, antes no lo tenía. Y entonces, pues yo estaba jugando, y entonces agarro uno más largo, como de 2 metros, lo aviento, pero esta vez no hace ¡zin! Esta vez se enreda en el cable de alta tensión, hace ¡zin! 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 ¡Puf! Explota y se ve en toda la calle la luz. Y luego salen los vecinos, ¿qué hiciste, niño? Y se fue la luz y me empiezan a reclamar. Y ya sale mi papá, esto lo hice en la colonia Doctores, en la calle Atenor Salas, 105. Hasta me sé la dirección de niño. Y entonces sale mi papá, me defiende, ya me quería linchar la gente y me mete. Hasta ahí se quedó mi travesura, ¿verdad? Años después yo supe que algunos vecinos demandaron a mi papá porque dejaron de funcionar algunas computadoras que había ahí, en cierta casa. Entonces, ¿se fija cómo como un niño no piensa en esas cosas? Nada más uno piensa en zin, zin, zin. Y así pasa en la vida cristiana, hermanos. A veces no nos damos cuenta, no pensamos con madurez y con cuidado. Un cristiano, si de verdad ama al Señor, tiene que aprender a amar a sus hermanos y cuidar el corazón de los hermanos. Es que esta hermana, este hermano. No, hermano, cuide el corazón de los demás. Entre más años uno tiene, uno debe de cuidar más el corazón de los hermanos. Piensa en los demás en la iglesia. Busque ser de bendición a alguien más. Mire, por eso es que a veces eso de ganar almas es un asunto bien difícil. Porque tratamos de ayudar a la iglesia a entender que uno debe de pensar en alguien más allá afuera que no tiene a Jesucristo. Entonces ganar almas muchas veces es complicado. Porque en el cerebro del cristiano no le cae el 20. Que ganar almas tiene repercusiones eternas. Y que ganar almas realmente es ayudar a la gente allá afuera. Entonces no es fácil, hermanos. Además es bien pesado, ¿sí o no? Y ahorita vea el sol cómo anda y todo. No le quiero desanimar, ¿verdad? Pero hace mucho calor y pues a veces es difícil ganar almas, pero uno piensa en otras cosas. Hace rato yo platicaba con una hermana y le pregunté, ¿cómo está, hermano?
Y pues me dijo que estaba pues batallando porque pues ella quería traer a sus nietos y pues no sabía qué hacer, ir, venir, ya sabe. Y yo le dije, hermana, la entiendo, pero es bueno que usted tenga esa lucha, porque usted está pensando en sus nietos y si usted no los trae, nadie más los va a traer. Entonces, sí, yo sé que usted está batallando, pero es pensando en ellos. Y yo le intenté hacer pensar que lo que ella estaba haciendo lo debería de seguir haciendo aunque sufra, porque estuvo empezando un poquito a llorar de que estaba afligida por tanta cosa. Yo le dije, hermana, está bien que usted haga eso, síguelo haciendo. Yo le dije, hermana, muchas veces entre uno va más creciendo, uno debe de pensar en los demás. Y si se da cuenta, en la vida física, los abuelitos siempre están pensando en sus nietos y en sus hijos, siempre, siempre. Y otra vez yo le pregunté a la hermana y ella estaba bien preocupada por sus nietos. Entonces, un cristiano debe de pensar en otros, debe estar preocupado por otros hermanos. La madurez espiritual es que tú pienses en alguien más y quieras ayudarle en su fe. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Por eso un ganador de almas necesita forzar su mente a decir, oh, está pesado y tengo un montón de cosas que hacer, pero voy a dar mi tiempo al Señor porque hay gente que necesita de Cristo. ¿Sí ve? Eso es pensar en alguien más, pero pensar espiritualmente es difícil. Y también un niño piensa en el placer inmediato en vez de pensar a largo plazo. Nada más dile a un niño, ¿qué prefieres? ¿Una paleta de hielo ahorita o 2 paletas de hielo en 3 meses? ¿Qué le va a decir? No, pues ahorita, órale, ¿no? Porque la manera de pensar es muy a lo inmediato. Pero un cristiano que va buscando madurez debe de pensar en el futuro. Por eso es que un cristiano que piensa en madurez se halla en la iglesia de aquí hacia muchos años adelante, ¿sí ve? Un cristiano que busca madurez se halla pensando yo en mi iglesia, sirviendo a mi Señor, en mi trabajo y mis hijos adentrarlos en las cosas de Dios. Y esa es la manera de pensar de un cristiano que busca ser maduro, ¿sí ve? Se ve a la larga en los caminos de Dios, envejeciendo en el camino de Dios. Y pensar así, hermanos, pensar en aguantarse el placer para que en el futuro pueda a largo plazo obtener más bendiciones. Eso es no cualquiera lo piensa, ¿no? Entonces, por eso, cuando usted se anima a servir a Dios, pues es porque piensa más allá de lo que debería de pensar. Por ejemplo, en lo del terreno, hermanos, uno debe de pensar y soñar en el futuro un lugar donde vamos a poder hacer un ministerio más grande, alcanzar a más gente para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, por eso es el terreno. Yo he dicho muchas veces, si nos van a regalar un terreno de 180 metros cuadrados o de 200 metros, yo no lo acepto. ¿Para qué? Bueno, lo acepto y lo vendo. Pero ¿para qué si ya tenemos aquí uno rentado y hay menos problemas rentando, teniendo un lugar de 180 metros cuadrados? Yo le decía, debe de ser uno más grande. No porque yo quiera codiciosamente tener algo grande, es porque estamos pensando, ¿usted se da cuenta que ya no hay suficientes lugares el domingo en la mañana? Y así, la gente nueva, usted va a estar bien, pero la gente nueva va a venir y va a ver así y no va a querer regresar. Usted sí, porque ya tiene su lugar, hasta tiene su nombre, hasta su forma. Pero la gente allá afuera, ¿no? Entonces la gente de allá afuera viene y dice, pues, como que todo el mundo se conoce y nadie me saluda y no hay ni lugar y es un montón de calor. ¿Usted cree que la gente así va a venir? No. Pero uno debe de pensar en los demás. ¿Sí me explico, hermanos? Eso marca mucho de lo que un creyente hace en su vida por pensar en otros. ¿Sí ve? Entonces la madurez espiritual es difícil obtenerla porque uno tiene que aprender a pensar en los otros, hacer a un lado su propia comodidad y sacrificar algo por los demás. Entonces yo le decía a la hermana, yo también batallo, hermana, mire, mi esposa podría estar aquí sentada conmigo comiendo, pero la razón por la que lo hacemos es porque esa camionetita, pues Dios la está usando para que 9 personas, 5 adultos y 4 niños vinieran el día de hoy, que si no lo hubiéramos hecho, son más problemas para nosotros, la verdad, una ruta, pero lo hacemos con gusto porque pensamos en los demás, no en uno. ¿Sí me explicó? Entonces, es bonito. No sé quién de la iglesia una vez me dijo, yo me quiero un día comprar una camioneta, algo más grande, porque quiero traer una ruta, traer algunos hermanos. Qué bonito, porque eso es pensar en alguien más. ¿Sí ve lo que estoy diciendo, hermanos? Entonces, si usted quiere adquirir más madurez espiritual, tiene que aprender a pensar diferente. Piense diferente.
piensa en alguien más, no piensa en la comodidad. Por eso es que uno debe de aprender a lidiar con el calor o con el frío, con las incomodidades de la vida. Porque uno no vino a la vida a ser cómodo o a estar cómodo. Uno vino a la vida a servir al Señor y haga todo lo que pueda hacer para su Señor, ¿sí ve? Y si se tiene que incomodar un poquito, en el cielo Dios nos lo va a recompensar, ¿sí ve? Entonces, pero hay que aprender a cambiar la manera de pensar. Eso a veces es lo que más cuesta trabajo cuando se trata de nuestra vida. Porque Dios puede ayudarte a cambiar tu manera de hablar, tal vez, te puede ayudar a cambiar tal vez tu manera de vestir, pero cambiar tu manera de pensar a veces es muy difícil. Por eso pídale, Dios, ayúdame a pensar diferente. No buscar la diversión, no buscar la comodidad, no buscar pensar en mí, sino pensar en los demás, pensar en tu obra, pensar cómo hacerle para ser de bendición. ¿Sí ven? Haga eso, hermano, y va a ver cómo Dios lo va a bendecir mucho y cómo de verdad Dios lo va a usar mucho. Pablo dijo, y yo me gastaré del todo, ¿no? Bueno, gastaré todo lo mío y aún me gastaré yo a mí mismo. ¿Cómo dice? Yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Fíjese lo que Pablo estaba diciendo, o sea, en una manera muy interesante de pensar. Porque él está diciendo, va a haber gente que no me va a amar y le voy a tener que decir las cosas bien francamente. Y no le va a gustar lo que le voy a decir o la manera en que le ame. Pero Pablo estaba dispuesto a ser menos amado por amar y darse y dar lo que él tenía para que sea bendición para otros. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces cambie su manera de pensar a una manera más madura con la ayuda del Señor, hermano. Ahora, créame que la iglesia, toda la iglesia, Jico, no está alrededor de usted, ni tampoco de mi hermano. Soy el pastor, pero la iglesia no está alrededor del pastor. La iglesia debe estar alrededor de Jesucristo. Él es la cabeza. Él es la cabeza, ¿sí? Entonces, todos debemos enfocarnos al Señor Jesucristo. Cuando usted se deja de enfocar en usted y piensa en el Señor Jesucristo, va a pensar más cuerdamente y más maduramente, ¿sí? Y es más, las cosas de su vida, las heridas que vengan a su vida, los problemas, si usted los enfoca a Cristo, va a ser una manera más sabia, más madura de pensar, ¿ve? Ahora, no nada más la manera de hablar o la manera de pensar, finalmente la manera de juzgar. Un niño juzga algo por las apariencias. Juzga por si es divertido o cómodo o tiene placer, decíamos. Pero un adulto juzga las cosas con más profundidad. Es más, un adulto dice, oh, ten cuidado con ese niño, o no te juntes con esa niña, o ten cuidado con ese señor, no le hables a ese señor, ¿no? Entonces, porque uno busca juzgar las cosas, la Biblia dice que no juzguemos según las apariencias. Muchas veces venimos a la iglesia y somos muy prontos a dar juicio sobre alguien más y ni sabemos su historia, y no sabemos lo que pasó a esa persona. Entonces, tenga mucho cuidado de ejercer juicio, hermano, porque usted no conoce su corazón y regularmente yo me he dado cuenta que gente herida hiere. Entonces, cuando usted conozca a una persona y le lastima, tenga compasión porque esa persona fue lastimada. Una persona herida hiere. Entonces, por eso es que a mí me ha ayudado a pensar con más cuidado sobre una persona. Y tratar de pensar y entender un poquito cómo piensan las demás personas antes de juzgar. Porque juzgar, yo trato de cuidarme mucho de juzgar. Aun cuando alguien entra en pecado, hermanos. Yo sé que como pastor necesito hablar, pero yo necesito tener mucho cuidado porque yo no soy juez. El juez es Jesucristo, ¿no? La última vez que chequé. Todo juicio ha sido dado al Hijo, dice la palabra de Dios. Entonces yo soy pastor, no soy juez. Entonces el pastor sirve para ayudar, no para enjuiciar y cachetear y sapear al hermano pecador, sino para ayudar. Si se quiere dejar ayudar, yo lo ayudo. Pero hay que juzgar con justo juicio, con más pensamiento. Entonces, cuide mucho de juzgar a otros, hermanos. Yo les sugiero, no juzgue a nadie, no es su lugar. No opine demasiado pronto de alguien. Tenga cuidado. Una persona madura piensa,
juzga con mucho cuidado un asunto. Y pídale al Señor sabiduría, ¿verdad?, para poder entender mejor un problema. Entonces, un cristiano maduro debe de buscar cuidar su opinión y su juicio sobre un asunto. Especialmente porque en la iglesia, pues, siempre va a haber alguien que va a hablar sin pensar. Y usted tiene que pensar antes de hablar y que cuando hable pueda calmar ahí el fuego, tratar de ayudar, tratar de calmar una situación. Entonces, cuide su manera de pensar, de hablar y de juzgar, hermano, porque Dios va a usar grandemente a nuestra iglesia. Si nuestra iglesia puede sostener el crecimiento espiritual. ¿Sí me escuchó? O sea, Dios nos está dando crecimiento numérico, pero si esta iglesia no aprende a cuidarse entre ustedes, a ser leales unos a otros. Yo aprecio con un hermano de la iglesia, varios hermanos, yo le agradezco a Dios por los ojos que da la iglesia. ¿Sí sabía que algunos son mano, otros boca, otros oídos? Hay hermanos que son oídos y que vienen y me dice, pastor, tal hermano dijo eso. Y yo le digo, gracias, hermano. No le digo nada, nada más digo gracias. Yo soy agradecido cuando alguien es oídos para mí. Los oídos escuchan y reportan al pastor. Y el pastor necesita saber para conocer el estado de las ovejas. Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos. Si esta iglesia habrá de florecer y sostener su crecimiento, tenemos que cuidar mucho cómo nos llevamos con los otros. Tenemos que cuidar mucho cómo es nuestra relación con el Señor, con la iglesia, y aprender a llevarnos bien con todos y llevarla en paz, respetarnos, cuidarnos en la manera de hablar, en la manera de pensar. No pensemos en que nosotros vamos a ser los únicos de la iglesia Jico, hermanos. Usted y su corazón y su iglesia debe estar abierta siempre para alguien más. Entonces, y trate de serle bendición a alguien. Cuando usted termine el servicio, hermanos, trate de pensar en alguien más, acérquese a alguien más. Yo me acuerdo en una iglesia donde estuve, a mí me gusta mucho la guitarra, y yo, después de tocar en la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, hermanos, Dios nos está bendiciendo, pero esta iglesia, además de crecer numéricamente, debe de crecer mucho espiritualmente. Dejar las cosas de niños, dejemos de ser niños. Entonces, cuide su manera, hermano, cuide su vida. 4:59, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, bendice a mis hermanos. Queremos ser más maduros para ti. Queremos dejar las cosas de niño y aprender a hablar como alguien maduro, a juzgar asuntos maduramente, a pensar más maduramente. Ayúdanos, como decía Pablo, que antes hablábamos, pensábamos y juzgábamos como niños, pero cuando dejé de ser niño, dejé lo que era de niño. Ayúdanos, Señor, a buscar madurez espiritual en cosas que tal vez son más internas, pero son tan delicadas que una familia se podría ir por alguna situación. Ayúdanos a aprender de nuestros errores, a amar y ayudar, y que podamos ser de bendición. Te lo suplicamos, toma control de todo esto y que podamos tomar algunas decisiones en este respecto. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, le animo a tomar la decisión. Señor, enséñame a hablar con más sabiduría y más cuidado. Enséñame a pensar con más madurez, Señor. Ayúdame a ya no pensar en mí mismo, sino pensar en los demás, en ser más cuidadoso, más sabio, más respetuoso, más amoroso, a pensar en mis hermanos de la iglesia. Ayúdame, Señor, a no juzgar con pronto juicio, no participar de chisme, nada más por dar una opinión sin estar seguro. Yo quiero cuidar nuestra iglesia, yo quiero cuidar mi vida y dejar algunas cosas que Dios me mostró que debo de dejar de hacer y que empiece a madurar más en mi fe. Si Dios le ha hablado a su corazón y dice, Dios me habló a mi corazón y estoy tomando decisiones, ¿puedo ver su mano un momentito? Dios me habló a mi corazón. Veo su mano, veo varias manos, hermano. ¿Por qué no ora en su corazón un momento y le dice, Señor, quiero pensar más como tú, quiero aprender a hablar con palabras de gracia como tú? Ayúdame, Señor, yo batallo.
Ayúdame a juzgar con más cuidado un asunto. Y toma un momento, pasa un minuto en oración con el Señor. Y pídale su mano en su vida. Y que podamos invertir nuestra vida en otros. Gane más almas. Preocúpese por otros. Traiga a otros a la iglesia. Fíjese en la necesidad de alguien más y apóyele, anímele, fortalézcale. Eso va a hablar bien de nuestra fe, como una fe más madura. Ore a Dios un minutito. Me pregunto si hubiera alguien que no tiene la seguridad de haber recibido a Cristo en su corazón. ¿Por qué no le reciben esta noche, en esta tarde? ¿Habría alguien que siente la necesidad de recibir a Cristo en esta tarde? Quiero orar por usted. Levanta tu mano un momentito. Nada más házmelo saber levantando tu mano. Pastor, yo quiero recibir a Cristo de corazón. ¿Alguien así? ¿Alguien? Señor, ayúdanos a pensar en los demás, a ser de bendición a otros, a buscar madurez espiritual y si tú nos has mostrado cosas que debemos de ir cambiando, que así sea, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de juzgar un asunto, y que podamos ser de mayor bendición para ti, para tu obra, y que esta iglesia pueda serte útil para alcanzar más personas para Cristo, hacer más discípulos como nos lo has mandado. Ese es nuestro corazón, queremos hacer más para ti. Ayúdanos a sostener y empezar con una iglesia más madura, más grande, más cuidadosa de los nuevos. Quédate con nosotros, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, rogándote por la decisión que cada hermano y hermana tomó. Ayúdanos a aprender a ser mejores para ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a ir a la última.